Listo, está grabando. Semillero de programación competitiva Silux UFPS y vamos a ver la clase de manipulación de string básico en C++. Entonces, bueno, voy a apoyarme en unas diapositivas viejas de, de manipulación de string en Java para ver la parte introductoria. Sí, esperemos un momentico, esperemos un segundito. Listo, muchachos, qué pena. Como les decía, vamos a ver unas diapositivas viejas que eran de Java, pero me sirven para la parte introductoria. Listo, entonces vamos a ver manipulación de string, o lo que es también string ad hoc. Así que son problemas de hacer lo que piden, el enunciado y manipulando la librería de string o haciendo algoritmos sobre string sencillos. Entonces hay ciertos problemas de string que no requieren el uso de algoritmos o estructuras de datos complejas para el manejo de string. Tan solo hay que idear una manera correcta y eficiente de hacer lo que pide el problema. Es importantísimo tener buen manejo del lenguaje de programación y conocer los métodos. Sí, es súper importante que ustedes conozcan la herramienta con la que están trabajando a la hora de programar. Entonces, hay algunos problemas clásicos o estilos de problemas que son como codificar o decodificar mensajes, contar frecuencia de letras o palabras y hacer algo con eso, modificar datos de entrada, formatear los datos de salida, con lo que es printf y los modificadores del sin, comparar string, que bueno, en C++ es bastante sencillo, y bueno, y otras cosas. Todo lo que tiene que ver con palíndromos y anagramas, también. Problemas sencillos, ¿sí?, que tengan que ver con esos temas. Listo, entonces vamos a hacer un repaso primero de lo que era la lectura, ¿no? Para leer string. Entonces hacemos este repaso. Que podemos leer un string con el sin y va a leer hasta el espacio, o con getLine me va a leer la línea completa. Ya sabemos que hay que tener cuidado con el getLine si lo usamos después de usar el sin, porque el sin no hace salto de línea. Entonces, si yo leo la última palabra de esta línea, o sea, si yo leo salto y luego hago getLine, entonces me va a leer acá vacío, ¿sí? Entonces debo hacer un getLine primero para que el cursor baje aquí a la siguiente línea y ahí sí lea la línea correspondiente. Los modificadores. Entonces, bueno, esto es con la parte de acá, ¿no? Más que todo, modificar los datos de salida. Entonces, vea que tenemos este set W, que es para decirle que me tiene que imprimir en un campo de determinado tamaño de espacios. Sí, miren que acá imprime 8 espacios y en el octavo espacio imprime 5, o sea, no imprime 8 espacios, sino 7 espacios y el 5. Es un campo de 8 espacios en total. Con el set fill le podemos decir con qué va a llenar los espacios vacíos. Y ya, básicamente estos son como los de formateo con string, ¿no? Este también, pero esto es ya con double.
Tendré en cuenta que si usamos scanf y print, eh, los string como tal, el tipo de dato string no existe aquí porque estos son instrucciones de C y no de C++. Entonces se utiliza es el arreglo de char y se lee de esta manera. Y bueno, con esto se tiene una línea completa. Aquí no lo puse, aquí no lo puse. Pero fíjense que yo tengo que definir un tamaño suficiente para leer el string. Yo no puedo decirle como esto va a ser del tamaño del string que estoy leyendo porque hasta ahora lo voy a leer, no sé de qué tamaño es. Entonces tengo que ponerle un tamaño que alcance para leer todos esos caracteres. Luego, para saber el tamaño del string que leí, entonces yo puedo hacer str len, sí. Esperen, voy a corroborar que sea así porque no recuerdo. Sí. Ah, no, vean, es sin el piso. Ah, sí, sí. Entonces, sí, yo tengo el, el length del string. Una vez lo he leído con scanf de esta forma, ¿sí? Entonces es importante eso. Y bueno, y para imprimir con el printf ya saben que también hay unos flag, unas banderas, unas opciones que uno puede poner para que haga lo mismo que teníamos ahorita con el setw y el fill, ¿sí? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque hay ejercicios que lo piden. Vamos a ver de una vez un ejemplo. Entonces, bueno, antes de eso vamos a ver lo más básico de string. Me adelanté un poco. Principalmente el string en C++ es un arreglo de caracteres. Sí, básicamente. Pero más que un arreglo de estos caracteres, es un, sí, un vector de caracteres. Ya que tiene almacenamiento dinámico, entonces me permite tanto insertarle caracteres a la derecha como eliminar caracteres por la derecha, ¿sí? Tal cual como un vector. De hecho, utiliza los mismos métodos de pushback y popback. Sí, pushback para añadir un carácter o popback para para eliminar el último carácter. Pero como pushback también puedo utilizar el símbolo más igual. Ahí también estoy concatenando un carácter. Entonces vamos a hacer la prueba. Ya saben que el string va entre comillas dobles, igual que la mayoría de lenguajes. Y yo decirle que S más igual a D. Y bueno, ahí funciona lo mismo que si colocara pushback. Y bueno, yo lo tengo ahí definido en una macro como pb. También funciona. ¿Qué pasa con si yo quiero concatenar otro string completo? Pues ya no puedo usar el pushback porque el pushback es un carácter, pero sí puedo utilizar el más igual para añadir otro string. Sí, y funciona. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero otro string más todavía? Entonces puedo hacerlo así.
Oh, no, no puedo hacerlo así. Es exclusivo de Java esa función. Bueno, perdón ahí. Bueno, ya que no sirve con string, entonces se puede generalizar el hecho de que esto en sí no funciona. No, mentiras, esto debería funcionar. Creo que si son variables externas sí funciona. Vamos a hacer las pruebas, acá todo es con pruebas. Bueno, sí, miren, si era un string sin variable, o sea, un string como tal, no me permite hacer la sumatoria ahí, ¿no? Pero si son variables, sí. Eh, Debe ser porque primero concatena en A lo que está en B y luego concatena todo en C, en S, perdón. Sí, esa debe ser la razón. Eh, pero, ¿qué pasa con los caracteres? Yo les dije que podíamos usar pushback o el max y digamos que yo acá quiero concatenar caracteres con el más. Pues esta forma con caracteres sí no funciona tampoco, como lo tenemos con string. Sí. Vamos a probar si teniendo los caracteres como variables también funciona, si funciona o no. Creo que no. Ujú. Tengan cuidado cuando trabajan entonces con char, o sea, cuando van a hacer concatenaciones de caracteres, porque no funciona de esta manera. Tiene que hacerse individual, línea por línea. Una forma cochina de hacerlo en una línea, yo siempre le enseño buenas prácticas y malas prácticas. Cada quien usa lo que quiere. Es hacer esto y a lo que resulte sumarle B. Listo, y ahí ya funciona. Sí, esa es una forma de hacerlo como en una línea, pero igual es mucho complique porque igual después me tocaría, si voy a concatenar otra vez carácter, otra vez paréntesis aquí y la C y etcétera, y bueno, como más sencillo decir, bueno, tengo esto, ahora uy, no puedo aplicar línea, no me acuerdo cómo es. Luego B y luego C y etcétera. Entonces tengan cuidado con eso de concatenar caracteres. Listo, ¿qué otra cosa? Como funciona como un vector de char, entonces nosotros podemos recorrer el string como si fuera un vector. Ups. No, ese punto size me da el largo del string. Uy. Listo, y ahí imprime los caracteres. Entonces es bastante sencillo de utilizar ya que se puede manejar como si fuera un vector. En Java el string es una clase como tal, un objeto, una clase, perdón. Sí. Entonces, eh, muchas de las cosas que se hacen acá como un vector se hacen utilizando métodos propios de la clase string. Entonces es como más, no complicado, sino más código, más engorroso. Listo. Eh, ¿Qué hacemos si necesitamos comparar string? Entonces, en C++ también la comparación se hace muy fácil.
Entonces vean que simplemente con igual igual ya funciona la comparación con todos los operadores booleanos binarios funcionan. Entonces no son diferentes. No es menor porque son iguales. Acá si estuviésemos una C. Entonces, ¿esto qué compara? Esto compara el orden lexicográfico de los strings, o sea, el orden, digámoslo, de diccionario, el orden como en un diccionario, ¿sí? Si esto fuese ABC, ABD, ese seguiría siendo menor, aunque tenga menos caracteres, sigue siendo menor porque la C va antes de la D. Esto lo que hace, bueno, en realidad todos estos operadores que estamos utilizando acá, lo que hacen es recorrer los strings y preguntar carácter por carácter. Entonces empieza con este y pregunta si es igual o menor que este. Luego lo mismo con el este y luego así hasta que termina. Entonces pasamos a la siguiente parte. ¿Cómo hace para comparar los caracteres? Si un carácter es mayor o menor a otro, o igual. Entonces, los caracteres en C++ funcionan como si fuese un número. Entonces, internamente nosotros guardamos el carácter como un entero. ¿Como cuál entero? El entero que representa este carácter en la tabla ASCII. Entonces, lo que hace al comparar es comparar esos valores numéricos eh, que al momento de imprimirlo se representa es como una letra. ¿Sí? Entonces, es bastante útil y sencillo también poder utilizar los caracteres como si fueran variables numéricas. A veces es bastante importante tenerlo porque yo puedo decir como, eh, digamos, la B, eh, quiero volverla a una A, entonces yo lo que puedo hacer es restarle 1 al carácter B. Ahí me va a dar falso porque A en realidad es igual a B. Listo, entonces los caracteres son fáciles de utilizar también, son convenientes que se guarden como entero y es ventajoso. Ahora, digamos que tenemos un carácter y bueno, esos caracteres si yo quiero cambiarlos de capitalización, se llama eso. En inglés es case, de mayúscula a minúscula. Entonces yo lo que puedo hacer es, más tiene un método ya implementado, se llama lower y que B está en mayúscula y la quiero cambiar, perdón, A está en mayúscula y B está en minúscula. Stopper. Entonces aquí imprimimos A. Y vemos que nos cambió de mayúsculas a minúsculas, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Si nosotros queremos trabajarlo con un string completo directamente, entonces C++ no nos provee una función que haga el cambio para el string completo, como si lo tiene Java. Java en ese punto pues tiene algo a favor, pues tampoco es que se use mucho, que es que sí tiene una función para cambiar todo el string completo. Entonces acá lo que tenemos que hacer es recorrerlo.
Y por cada letra vamos a poner lo que tenemos acá abajo. Entonces, paso i igual a lower paso i. Y si de esa manera cambiamos el string a. Sería lo mismo. ¿Listo? Entonces, otra forma más sencilla de hacerlo sería no utilizar un for convencional, sino utilizar un for each con el ampersand para que la variable la tome por referencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo modifique C aquí dentro del for, también se va a modificar el string A. ¿Sí? Entonces yo puedo poner acá C igual a lower C. También funciona. Entonces este es más cortico de hacer. Entonces en realidad que Java tenga el método no es como que, uff, no, me ahorró un montón porque yo esto lo puedo escribir así y ya y me sale una línea de código. De hecho lo puedo hacer esto en un método afuera y ya tengo el método de cambiar de CaseLogString. Si quiero invertir el case y no solamente ponerlo en mayúscula o minúscula, sino que tengo A, B, C, D, E, como uno escribía guiso antes. Entonces, yo puedo preguntar si está en mayúscula o está en minúscula. Creo, no recuerdo. Is lower, sí. Entonces, hay un método que ya me devuelve si está mayúscula o minúscula. Entonces, yo puedo decirles si es minúscula, entonces cambio la mayúscula. Y si no, cambio la minúscula. Listo, y ahí funciona. Igualmente está el isOper, está el isAlpha, que pregunta si es una letra. Está el isNumber, ¿no? Y vamos a buscar por isDigit es. El método isDigit ya me devuelve una vez si es un dígito o no. Por aquí había otro. IsAlNum me devuelve si es alfanumérico, o sea, si tengo que validar también que haya caracteres de símbolos. Entonces ese me sirve para saber si es un símbolo o es diferente de símbolo, es un número o letra. Sí, miren, acá de hecho están los que hemos utilizado nosotros. Listo, entonces son métodos interesantes que pronto uno se gasta el tiempito acá haciendo el if, de que recibe un charse, que si, perdón, si C está entre el número de las minúsculas y el número de las mayúsculas, si está entre los ASCII de los números, si está entre los ASCII de los símbolos, sí, nos ahorramos un poco de validaciones, simplemente con un método que ya está escrito. Listo, entonces son cositas a tener en cuenta. Lo que les digo es conveniente conocer el lenguaje. De pronto uno cree que no, pues este método es súper simple, yo lo puedo hacer con sumándole no sé cuánto, restándole no sé cuánto para que la letra quede donde es según el ASCII, pero pues tengan en cuenta que todo lo que uno codea a mano siempre es propenso a errores, diferente de las cosas que ya están hechas. ¿Sí? Entonces es otra cosa a tener en cuenta. Eh,
Bueno, vamos a ver ahora cómo cambio yo de string a número y de número a string. Sí, cómo hago esa conversión, que en Java también es mucho más fácil, demasiado más fácil. En C++ sí es más feito. Tenemos un string. Vamos a hacer lo primero al contrario. Si tengo un entero n, lo quiero convertir a string. Entonces yo lo que hago es el value. Ah, perdón, eso es en Java. Es string. Listo. Ahí ya tengo el número, pero como string. Yo puedo decirle ya que me imprima solo un carácter. Entonces, problemas en los que de pronto necesite eso, pues es conveniente saberlo. Creo que el toString funciona para cualquier dato que reciba. Vamos a probar un double. Eh, Mentiras, double no funciona si no estoy mal. Yo tengo esa documentación en un documento por acá, déjeme busco. Eh, Creo que es esto. Acá creo que está. Eh, Ajá, sí, aquí está. Convertir datos numéricos a string. Uy, perdón. Entonces, para... ¿Esto por qué así? Para enteros funciona el toString, pero para punto flotante ya tengo que utilizar este otro código feo. Entonces, crear un string stream, pasarle... O sea, el string stream es como si yo creara un sin, perdón, un code, ¿sí? Y aquí se va a guardar todo lo que yo imprima entre comillas. Entonces yo puedo decirle como si estuviera imprimiendo este decimal, este valor decimal. Entonces tal cual como cuando hacemos con el code, le pongo el fixed y el set precision para decirle cuántos decimales y le paso el valor sin endline, y esto lo estoy imprimiendo entre comillas en este stream. Entonces yo lo que puedo hacer es obtener el string que está guardado en ese stream. Sí, stream. Entonces así puedo convertir a double. Sí, ven que, bueno, esto es bastante feito ya en sí. Manuel, Sí. hay que colocar obligatoriamente lo de la precisión. Uy, yo no leí el chat. Sí, Felipe, yo no había leído la pregunta. Cuando pregunten, alguien hable porque como no estoy pendiente del chat, no, no veo. ¿Qué me decía Felipe? Que si hay que colocar obligatoriamente lo de la precisión, o Mm, solamente puede colocar el valor. Creo que si usted pone solamente el valor, él le guarda por defecto 3 decimales o 4 decimales, algo así. Sé que él tiene un valor por defecto. Sí, si quiere, pues hagamos la prueba como todo. Vamos a copiar esto. ¿Dónde está acá? Entonces yo tengo un double valor igual eh, a cos de -1, que es pi, ¿no? Que tenga
infinitos decimales. Entonces lo que vamos a hacer es string s igual a eso y code. A ver qué pasa. Qué belleza. Y no tiene esto. Listo, mire, 5 decimales. Creo que con todos por defecto es 5 decimales. Sí, acá lo mismo, ya es un string, entonces yo le puedo decir que el carácter 1 y me va a imprimir el punto. Sí, ya lo puedo trabajar como string. Si yo le coloco el set precision y le pongo 10, digamos, pues me guarda el string con los 10 decimales. Sí, y lo puedo trabajar como string. Entonces, bastante bueno conocer que se pueden hacer esas cositas porque hay problemas rebuscados en los que se necesitan. Para convertir a datos string a datos numéricos, este no está actualizado, este no es el que, el que yo utilizo, este no está actualizado, estar en la carpeta de, vamos a ver aquí. Sí, este es el del año pasado. Este sí es el que está más actualizado. Listo, entonces acá está lo mismo y para convertir de string a datos numéricos hay unas funciones de C que se pueden utilizar, de, que reciben en realidad es un arreglo de caracteres, no reciben un string, pero yo puedo convertir el string a un arreglo de caracteres con el punto data. Sí, en realidad no es como un arreglo de caracteres como tal, sino que tiene un nombre especial. Por acá está el punto data. Me devuelve esto, un puntero de char. Sí que es, pues eso mismo, un arreglo de caracteres, solo que representado de otra manera. Sí, son cosas de C, porque se manejaba así antes, más que todo. Estoy acá. Entonces, si en el string tengo un entero, pues puedo hacer string.data. Vamos a copiarlo también. Entonces, quitamos esto. Este ahora igual a 4 como string. Y pego el n. Listo, ya funciona como entero. Si yo le hiciera acá más 1, pues ya calcula la suma. ¿Sí? Lo mismo con long, cambiaría a tall y a tough para double. Este bichito tiene, bueno, esta paginita más que todo, las otras ya son cosas más específicas, pero esta hojita puedo compartírselas ahí por el, por el WhatsApp o cuando se suba el video a YouTube pongo el link para que también la puedan tener por ahí si acaso. Sí, que son cositas importantes. En C++ hay otra función diferente a toy, que es toy, o sea, como si fuera string a int, string a long long, string a float. Entonces, ese toy no necesita pasarle el punto data, sino que recibe el string de una vez. Entonces, ¿cuál uso? Pues este es más sencillo porque es más corto de codiar, pero tengo la experiencia, Grisel está ahí también, confirme que
en la competencia regional del 2018, regional latinoamericana, esta función no compilaba. No sé, de pronto tal vez era por la versión de C++ que tenía instalado, de compilador que tenía instalado el computador, y no compilaba, entonces estábamos ahí ponchados por ese lado. Pero pues está el atoy. Y solo es agregarle aquí el punto data y ya. Vamos eh, con problemitas clásicos. Vamos a resolver problemitas clásicos rapidito. ¿Cómo saber si un string es palíndromo o no fácilmente? Entonces, una opción es invertir el string, que C++ provee la función reverse, que lo que hace es que lo que yo le pase a la función lo invierte. Entonces yo puedo pasarle un string p y preguntar si s igual a p. Por ejemplo, quien no sepa qué significa palíndromo son las palabras que se pueden leer igual de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó acá? Ujú. Entonces, este string es palíndromo porque es igual a su inverso, pero si cambiáramos esta por una e, entonces ya no sería. Vean que acá estamos creando una copia en memoria, estamos ejecutando un recorrido lineal para intercambiarlo, y pues hay formas más sencillas de hacerlo, ¿no? Como correr el string y 2. Esto acá afuera para que no haga la división a cada rato. Preguntar si el carácter de la posición i es igual al carácter de la posición, vamos a llamar esto n, n menos 1 menos i. Y bueno, vamos a preguntar si es diferente. Si es diferente, significa que no es palíndromo. Estamos suponiendo que sí lo es. Si encuentra una posición en la que no, pues ya es falso. Este va a dar falso, ¿no? Listo, sencillito. Eh, Vean que ya no estamos ocupando memoria de más. No estamos ni siquiera iterando n veces, sino n medios. Entonces es mucho más rápido que invertir todo el string completo. Y es una forma simplecita. Cuando tengan que hacer cosas así, fíjense que si el tamaño es impar, como en este caso, este lim nos va a dar un 7 dividido en 2, piso, da 3. Empieza desde 0 hasta que sea menor a 3. Entonces estamos pasando por los caracteres 0, 1 y 2. Fíjense que no estamos iterando este carácter. Entonces, si yo necesitara contar algo acá o hacer cosas acá con este carácter, teniendo en cuenta también este carácter, hay que tener cuidado para que no lo omitan. Entonces podríamos poner acá como que no sea piso, sino sail, o sea, que sea techo. Entonces yo puedo ponerle más 1 y ahí ya funcionaría techo.
ahí sí me tendría en cuenta ese carácter de la mitad. ¿Cómo es con el reverse? Listo. Voy a mirar de nuevo cómo es con el reverse. Bueno, esta ya es la formación. Acá, si imprimimos, ¿qué está entrando aquí? Ay, ¿qué pasó? Ah, entonces vemos que ya está entrando hasta el índice 3. Pero si lo dejábamos con el piso, como lo teníamos así simplemente, pues nos estábamos saltando la C. Entonces es importante eso para que lo tengan en cuenta, que tener cuidado ahí. Manuel, eso que yo dejé Vale, ahí es sí. más ineficiente que hacerlo con el for. No, Miguel, esa no es la forma con el reverse. Sí, ya le explico bien cómo es la forma con el reverse. Voy a ponérsela aquí en código de una vez. String S. Tenemos un string S que es igual a ABC. Luego tenemos otro string P que es igual a S. Y con el reverse invertimos el string P. Y luego ya simplemente nos queda validar si son iguales. Entonces, si S igual a P. Felipe, lo de arriba funciona igual, porque hace un recorrido de, del iterador que va desde a.rbegin hasta a.rend, uno por uno, y va construyendo el string nuevo. ¿Sí? Entonces, eh, eso sería otra forma de hacer este reverse, pero en una línea, aunque es como más largo. No, mentira, sí, en una línea, es prácticamente hacerlo en una línea. No es más ineficiente, yo creo que es exactamente lo mismo. Listo, el compañero Alex Atilio, no sé si estará escuchando, por favor que si puede apagar el micrófono para que solo haya uno encendido. Y porque se alcanza a escuchar un poco el ruido de allá. Manuel, el que creó el Meet puede silenciar a esa persona. Ay, Chris. No sé. Ah, bueno, ya el compañero silenció, muchas gracias. Listo. Gracias, Joseph. Gracias, Alex. Es para que no haya interferencia en la voz, ¿sí? Qué pena ahí. Vamos. Listo con eso los palíndromos. Eh, ahora, ¿qué pasa si ya no es un string solamente, sino una frase? Como, sí, verificar si esta frase es palíndromo. Obviamente no tenemos que tener en cuenta los espacios. Pues hay varias formas de hacerlo. Una forma sería crear un nuevo string vacío. Recorremos el string S, autochar como sea. Preguntamos si is
si es número o letra. Bueno, en este caso es solamente alfa, ¿no? Porque tenemos puras letras. Entonces lo concateno en P. Y ahí creamos un string completo sin espacios. Y luego hacemos lo mismo que tenemos, pero con P. Que me quedo mal acá. Listo, ahí está, que quedó sin espacios y es palíndromo. Listo, entonces vean que todo es muy sencillo, es de manipular todos los elementos que podemos tener de string con cosas que ya conocemos como for, if, while y lo demás. Hay casos más complejos en los que, bueno, dejemos ya el problema del palíndromo, en los que yo tengo que dividir estas palabras en bloques, ¿sí? Cada una tenerla por separado, como si yo la sacara e hiciera un arreglo de string o un vector de strings, donde tuviera un string igual a Java, un string igual a Ava, un string igual a C y un string igual a Ava. Entonces, en ese caso, Java también provee una función que se llama split, que es bastante lenta, pero es útil, que es solamente una línea para llamar al método y ya. Pero pues es bastante lento. En C++ no tenemos eso, pero aquí en el notebook, en nuestro notebook, les paso el link. Y hay uno que se llama split string, un método que yo hice, una función que yo hice que nos permite tener el split para dividir un string por espacios o por algún carácter. Fíjense que hay unas líneas comentadas, entonces acá podemos leer la documentación. Divide el string S por espacios, devuelve un vector con los substrings resultantes. También se puede dividir el string S por cada ocurrencia de un char C. Para hacer eso, entonces hay que quitar los comentarios y reemplazar este while de aquí. Y entonces dejar el de abajo. Primero vamos a verlo así como está. No lo voy a borrar, sino lo voy a dejar ahí. Borrarlo. ¿Y cómo está? Eh, para que sea por espacios. ¿Sí? Entonces yo voy a tener un vector de string igual a split. Luego vamos a recorrer el vector. Listo, y ahí tenemos las palabras separadas. ¿Qué es lo que está haciendo el método? Recibe un string con ampersand. Y vuelvo, ya lo he dicho varias veces, el ampersand acá lo que hace es que yo envío este mismo string de acá. Sí, lo paso acá dentro del método y todo lo que yo le haga al string acá adentro se va a ver reflejado aquí afuera. Si yo le quito el ampersand, entonces lo que envío es una copia de este string y todo lo que le haga acá al string S, aquí adentro, no se ve reflejado en el string de afuera. ¿Sí? Entonces lo dejamos así para que no cree una copia y no gasta memoria ni gasta tiempo, sino trabaje con el mismo string de acá, porque igual no le vamos a hacer modificaciones aquí adentro. Creamos el vector de string, creamos un i string string, el que habíamos visto antes era así simplemente, acá tenemos con i, realmente creo que se puede hacer con este, pero no me acuerdo, creo que sí, vamos a ver. Sí, efectivamente se puede hacer sin la i, creo que la i es como la interfaz,
o una clase de la que hereda algo así. El caso de la i es que es un input, el o pues es un output, ¿sí? Pero este es como general. Entonces dejémoslo así. Entonces, recuerden que esto es como si creara un sin o un code. En este caso estoy creando un sin. Entonces, yo le paso el string s y lo que voy a hacer es leer como si yo estuviera leyendo de entrada, como si yo tuviera esto. Mientras lea de ss, en este caso ya no es de sin. Entonces, todos los strings que lea los guarda en el vector. Y como ustedes saben y vimos ya acá, cuando yo hago esto, lee hasta que encuentre un espacio o salto de línea. Entonces por eso es que me separa las palabras por espacios. Listo, ahora sí que debemos separar por caracteres. Entonces yo tengo esto así, dejémoslo así. Quiero separarlo por as. Entonces yo lo que tengo que hacer es venir y reemplazar el while. Le paso el char por el que lo quiero separar. Digamos que lo quiero separar por as. Es que lo que hace el método ahora en este caso es utilizar getLine para que me lea, otro error aquí, me lea la línea completa hasta que encuentre este carácter. Entonces fíjense que como hay una al inicio, pues lee aquí un vacío, luego lee la B, luego lee la C, luego la B, luego un espacio, esto es un espacio, que sería el de acá, uy, perdón, sería el de acá, luego lee la B, luego espacio C, espacio, luego la B y vean que al final no lee este vacío, por decirlo así. Sí, entonces vean que hay que tener como cuidado cuando el string empieza por el carácter que estoy separando, entonces me deja al inicio un vacío. Sí, esa podría ser una validación que uno le puede agregar acá, pero pues es como ya de tener en cuenta. Sí, esto ya es el método general. Y listo, ya ahí eso es el split. Es otra cosa súper útil que hace falta tenerla ahí a la mano. ¿Cómo vamos? Uy, vamos re mal de tiempo. Se supone que la avanzada empieza a las 3:30. Uf, bueno. Vamos a saltarnos algunas cosas. Esto es que me pide que sea palíndromo, pero sin importar si es mayúscula o minúscula. Como que esta A machea con la otra A. Esta, sí, ahí sigue siendo palíndromo. Pues ahí tendrán que hacer unas validaciones de que el case, o sea, como pasar ambas letras a minúscula primero y luego sí compararlas. Es una opción. No, profe, ¿cómo así que se va a saltar la clase? Oiga, Milton estaba acá, ya no me había fijado. Ajá, que dice el ingeniero es súper importante a tener en cuenta y en programación competitiva también es súper importante. Tanto si hay programadores acá que utilicen Java, que pues ya los tenemos un poco abandonados, pero antes todas las clases las dábamos en Java. Y es súper importante tener en cuenta eso porque a veces uno necesita en Java que lo que uno hace, las modificaciones que uno le hace a la variable dentro del método, se vean reflejadas fuera del método. Entonces uno lo que hace es no utilizar tipos de dato primitivo, sino utilizar la clase del tipo de dato primitivo. Entonces utilizar integer en vez de utilizar int. ¿Sí? De esa forma se pasa por referencia, porque los objetos siempre se pasan por referencia. Gracias, profe. Eh, sigamos.
Sí, sí, Java es bonito, solo que, no sé, C++ da muchas más ventajas en competitiva. Yo antes era fan de Java y amaba Java y defendía Java hasta la muerte, porque Gerson era... Gerson, el antiguo líder del semillero, era full C++ y yo era full Java. Entonces, yo aprendí mucho lo que era truquitos con Java. Sí, sí, hay publicidad. No olviden que hay un webinar de Oracle. No sé si el ingeniero puede hacerme el favor de poner aquí el link de Facebook. De pronto, si alguien no lo ha visto, que esté presente y no lo haya visto. Que es importante que asistan a esos eventos. Bien, sigamos. Anagramas, otra palabrita bonita en los problemas de string. Los anagramas son palabras, conjuntos de palabras que tienen eh, la cualidad de que si yo reorganizo una palabra, las letras de una palabra, puedo hacer que sea igual a la otra palabra. Por ejemplo, yo tengo hola y el string igual a hello, hello. Entonces son anagramas, porque yo puedo reacomodar las letras de la primera palabra para hacerla igual a la segunda palabra. ¿Listo? Un problemita sencillo que se me ocurre, ojo, lo que voy a explicar es para string de tamaño pequeño y string y la cantidad de string también sea pequeña, que la cantidad de string sea pequeña también. Porque pues ahorita vemos la complejidad y van a ver que es un poco eh, pesado de tiempo de complejidad algorítmica. Pero sirve para, digamos, a nosotros nos salió, ya que me acuerdo, en una competencia, en la competencia creo que era la competencia nacional de Cuba. El problema más fácil de la competencia era que me daban un conjunto de palabras y tenía que agruparlas en las que eran anagramas. Entonces, imprimir en una línea todas las palabras que eran anagramas, abajo otra línea con otras palabras que también fueran anagramas entre sí, o sea, como imprimir los conjuntos. Digamos que estas dos pertenecen a un mismo conjunto, y si yo tuviese por acá C igual a DB, no sé, y D igual a DB, entonces A y B estarían en un conjunto y C y D estarían en otro conjunto. Sí, ese era el problemita, era sencillo, la cantidad de string era como que 50 o 100, algo así, la cantidad de letras era lo mismo, como 50 o 100, o sea, eran límites pequeños, entonces se puede hacer algo como lo que vamos a ver, que es, ¿cómo puedo saber yo si dos palabras son anagramas? Entonces, si tengo, por ejemplo, eh, algo así, y acá tengo esto, entonces, esas palabras son anagramas, pero pues yo no podía como agarrar y comparar, bueno, esta H, voy a compararla con esta y listo, ya está. Ahora tengo una O acá, voy a buscar una O aquí. Tengo una L y voy a buscar una L acá, etcétera, porque eso sería n cuadrado. Puede hacerse de una forma más eficiente. Eh, guardando, perdón, ordenando las palabras. Si nosotros ordenamos las palabras y ambas son anagramas, pues lógicamente el orden de las letras en ambos va a ser el mismo, o sea, las palabras me van a quedar igual. Así que puedo decir que ordene A, ordene B, y las imprimo.
que son exactamente las mismas, ¿sí? Entonces, así estén desordenados las letras, cuando nosotros hacemos el sort y los strings quedan iguales, pues ya podemos decir que son anagramas. Y recuerden que los strings yo puedo compararlos con igual igual, ya vimos, entonces simplemente podemos decir que es un anagrama. Son anagramas más bien. Listo, entonces esa es una forma sencilla. ¿Qué tiempo de complejidad tiene esto? Digamos que n es el tamaño de los strings, la cantidad de letras de cada string. Entonces yo lo que estoy haciendo es un ordenamiento por cada uno. Entonces, el ordenamiento ya sabemos que puede estar logaritmo en base 2 de n. Entonces estoy haciendo en n log n para 2 strings. Entonces, vean que si fuesen muchos más strings, entonces tendría que ordenar todos y cada uno de ellos. Digamos que hay m strings. Entonces yo tengo que hacer este cálculo por m strings que voy a ordenar. Y si luego lo que quiero es compararlos todos con todos, pues sería esto más n por n. Pero fíjense que si yo los tengo ya todos ordenados, yo no necesito compararlos todos con todos para saber quiénes pertenecen a un mismo grupo de anagramas. Porque yo puedo utilizar como un hashmap que en C++ ya vimos en la clase de estructuras que tenemos el unordered map. Eh, unordered set puede ser más bien. Vamos a tener un unordered set. Donde, bueno, en realidad, si queremos contar, digamos, cuántos strings hacen parte de cada grupo, entonces sí necesitaríamos un mapa, ¿sí? Para hacer el conteo. Entonces, este string, o sea, este conjunto de letras, aparece esta cantidad de veces. Entonces podríamos hacerlo así, como que vamos a cambiar esto acá un poco. Entonces, vamos ahora a recorrerlo. Fíjense que acá si yo pongo el ampersand, lo dejo así. Si yo le pongo el ampersand, cuando yo hago este sort, voy a ordenar los elementos del arreglo. Sí, al final del for, los elementos del arreglo van a quedar ordenados. Si yo le quito el ampersand, al final del for, los elementos del arreglo van a quedar iguales. ¿Sí? Porque ese es una copia. Cuando le pongo el ampersand, es directamente la variable
en memoria del arreglo. Listo, en este caso, digamos que no queremos ordenar el vector, sino que simplemente queremos ordenarlo es para saber a qué grupo pertenece. Entonces, yo puedo hacer en contador en la posición S más. Ahora podemos recorrer el mapa. Acá sí voy a poner auto porque es un pair de string entero. Acá sí no quiero que me haga copias, simplemente lo que voy a hacer es imprimir. Sería first. Listo, ahí está. Hay dos elementos que pertenecen al anagrama que contiene estas letras, y hay tres elementos que pertenecen a los anagramas que contienen estas letras. Ahora que si yo quiero imprimir los string, como les dije que era el ejercicio de la competencia esta de Cuba, entonces yo puedo guardar acá un vector de strings y acá concateno, ya saben que pb es pushback, que lo tengo definido arriba en una macro. Puedo guardar acá pushback S, perdón. Acá no podría hacerlo así tal cual, ¿no? Me tocaría como cambiarlo para que sea un for normal. Sí. Podría hacerlo igual, pero tendría que hacer una copia del string. Aunque acá también, ¿no? Ya que caigo en cuenta. ¿Cómo con mapa se podría hacer también? ¿O por qué no guarda? ¿O no porque no guarda elementos repetidos? ¿Para cuál problema, Johnny? O sea, es el que usted está diciendo. O sea, usted lo hizo fue con un order de mapa. El de Con mapa no imprimir se las podría hacer. palabras. Ajá. No, Eh, o sea, es que usted utilizó fue un dorsal, un dorder, y no un sí. mapa. Ok, vale, eso es importantísimo. Gracias, Johnny. De hecho, creo que no lo había copiado acá y lo había pensado esta mañana y se me olvidó copiarlo ahí. ¿Qué pasa? Bueno, voy a explicar el ejercicio este y luego explico lo de por qué un order es más. ¿Listo? Para terminar acá con el ejercicio. Bueno, acá da igual, tengo que crear un auxiliar, pero pues ya que no. Este for de hecho me sirve para otra cosa, ahorita más adelante. String out igual a b de la posición i. Acá vamos a invertir el auxiliar. Y en los que tienen este orden, estas letras, vamos a añadir a b sub i. Entonces fíjense que acá yo tengo un mapa de string con vector de string. Entonces este auto es un pair de string con vector de string. O sea, este second es un vector de string. Entonces yo para recorrerlo puedo hacer otro for each. Vamos a ponerle acá como vector. Y acá sí dejamos x, dos puntos.
Vamos a ver si ahí ya funciona. Y listo. Ahí ya tenemos las palabras separadas por conjuntos de anagramas sin alterarlas. Se puede hacer mucho más eficiente porque fíjense que acá yo en este vector estoy duplicando todos los strings, guardándolos de nuevo. Acá estoy creando una copia también. Entonces yo en vez de guardar los strings como tal, puedo guardar simplemente el índice. Y así me ahorro crear un vector de string y gastar más memoria para este vector de strings. Entonces simplemente acá guardo el Manuel, ¿no? ¿Aló? ¿Escucha? aló, sí, Manuel, ahí uno lo puede organizar dependiendo del ejercicio, ¿no? Como lo pidan, ¿cierto? A orden alfabético o algo así parecido. claro, sí, por ejemplo, si le dicen no, imprima los grupos en orden alfabético, entonces ya le toca, es como, bueno, ahí sería raro como por orden alfabético, ¿no? Porque cada uno puede empezar por una letra diferente. Pero si las palabras de cada grupo se las piden ordenadas alfabéticamente, entonces ya en vez de utilizar acá un vector, podríamos utilizar como un set. Y ya sería string. Sí, ahí sí ya tocaría. De hecho, vamos a hacer la prueba rápido. Aunque esto es súper pesado, ¿no? Esto es re pesado. Pero lo que les digo, este tipo de ejercicios puede salir para constantes pequeñas. Le den a ustedes poquitos string y que sean de un tamaño pequeño, largo pequeño, entonces pueden tirar este tipo de problemas. Entonces vean que acá ya están ordenadas por orden alfabético. Sí, ya no están igual que acá. Perdón. Ya no están igual que acá, que primero estaba hola, sino que están en orden alfabético. Y lo mismo con este. Acá estaban en orden de inserción. Entonces, vean, ese puede ser una variacióncita del problema. Pero pues esto ya incrementa la complejidad, ¿no? Porque tengo un set dentro de un mapa. Bueno, en realidad esto es un ordered. Pero ustedes saben que el set es tiempo logarítmico. El mapa es alrededor de n en promedio, pero pues también puedes tender a n cuadrado. Y particularmente es un set de string, no es un set de enteros. Entonces esa es la partecita que les voy a explicar, que Johnny me hizo la pregunta de por qué un ordered map y no un map. Y ya. Entonces ya les explico cuál es el inconveniente de utilizar estas estructuras autoordenadas cuando estamos trabajando con string. Listo, entonces, bueno, aquí ya está esta variación. Vamos a ver la otra que íbamos a hacer, que es que yo no guardo los strings, sino guardo un entero y ya. Y así me ahorro un montonón de memoria y de tiempo de procesamiento. No me ahorro complejidad, pero sí me ahorro operaciones. Entonces vean que este X ya no va a ser la palabra, sino va a ser el índice. Entonces yo imprimo lo que esté en B en ese índice. Y me ahorro un montón de memoria. Esa es otra forma de hacerlo. Listo, vamos con por qué un ordered y no un map normal. Bueno, entendido, está ahí todo. ¿Vamos bien? No me he preguntado si hay dudas. Y que ustedes no pregunten casi. Todo bien, dijo el borracho. Sigamos, pues. Entonces, lo que pasa es que el ordered map funciona internamente como un hash, una tabla hash, ¿no? Hash table. Eso lo que hace es que
En promedio hace las inserciones y consultas en O de 1. En promedio. Y nosotros sabemos, vamos a poner acá, así, inserción, insert y query. Y consultas en O de 1. Y el map, entonces, o el set, hace consultas e inserciones en logaritmo en base 2 de n, ¿cierto? Donde n es la cantidad de elementos que están en la estructura. Pero ¿qué pasa? Cuando se trata de strings, ¿qué pasa con el set y el map? Ellos son autoordenados, ¿no? Entonces tienen que ir preguntando si esta palabra es menor o mayor que las que ya están insertadas para poder insertar esta nueva en el orden que corresponde. Y como ya vimos anteriormente, para yo comparar dos strings y saber que uno sea menor que otro, yo tengo que hacer un recorrido lineal preguntando letra por letra. Entonces acá H y H son iguales. Acá la O y la A, O es mayor. Ah, listo, entonces este string es menor. Sí, pero ¿qué pasa si son 10 a la 5 caracteres y todos son iguales excepto el último? Entonces él tiene que hacer todas esas comparaciones para poder determinar cuál de los dos es menor. Ahora, bueno, digamos que no son 10 a la 5, sino 10.000. 10 a la 4. Pero tengo 100 strings y tengo que insertarlos todos. Entonces, vean que este n es 100. Esta es lo que... Perdón. En insertarlos todos demoraría normalmente n log n, ¿cierto? Porque esto es lo que me cuesta hacer una inserción y esta es la cantidad de veces que tengo que hacerlo. Pero en este caso, la inserción no me cuesta solo log n, porque tengo que hacer esa comparación de string para determinar cuál es menor. Entonces, acá se multiplica por el largo de los strings. Entonces ya una inserción no me cuesta log 2 de n, sino len por log 2 de n, donde len es el largo de los strings. Y si yo quiero insertar n cantidad de veces, pues vean que ya la complejidad se extiende. Ya acá puede aparecer un factor cuadrático que haga que el ejercicio no le pase. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con unordered, con los unordered? Entonces, como el costo de la inserción es en promedio o de 1, entonces acá es len por logaritmo en base 2 de n, que es lo que me cuesta una inserción o consulta. Y acá, como esto es 1 en promedio, entonces simplemente nos quedaría len. ¿Sí? Se va el factor logarítmico porque esto en promedio cuesta 1. O sea, aquí sería como así. Entonces, por eso hace que el trabajo sea mucho más rápido cuando estamos trabajando con string. Esto si no lo necesitamos ordenado, ¿no? Y si pues no necesito repetidos tampoco, porque recuerden que un ordered map y un ordered set tampoco guardan repetidos. Entonces, si tengo que guardar un set o un map de string, pues es conveniente utilizar un ordered.
ya que acá, pues, el factorcito log n, que hace que sea autoordenado, puede aumentar significativamente la complejidad. Pero hay veces que toca. Hay veces que toca, como la prueba que acabamos de hacer, que nos dijo el compañero, Germán creo que fue que preguntó, qué pasa si me lo pedían imprimir ordenado cada uno de los grupos. Entonces ahí ya me toca usar un set, ¿sí? O utilizar un vector y luego ordenarlo. Pero ordenar un vector de string, pues la misma tarea en elementos, por lo que me cuesta ordenarlo. Entonces, esa es la razón. ¿Entendido? Claro, hasta ahí. Uy, acá había una pregunta. Felipe. Bueno, vamos a seguir porque el tiempo corre. Bueno, vamos a centrarnos en estos de abajo. Estos de acá arriba los pueden hacer como tarea. Voy a acomodarlos mejor para que codificar el mensaje con la función invertir y hola, debe ser igual a luego solo una D, O, solo una O, B, Q, R, y K. Sería un tipo de problemas, no sé si ahí se alcanza a ver bien. Sería un tipo de problema de los que les mencionaba acá al inicio. Sí, acá. Ya vimos los de... bueno, no hemos visto ninguno. Este es de este tipo, decodificar mensajes. Sí, entonces hay que codificar un mensaje con la función invertir, o sea, invertir la palabra. De hecho, voy a ponerla acá así. Y luego, voy a poner así luego. Cada carácter se va a desplazar 3 posiciones. ¿Sí? Y bueno, pongamos acá el ejemplo de que si tengo una Z, entonces la Z va a ser igual a C. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo de codificar mensajes o de codificar. Sí, es sencillo de hacer con manipulación de string y módulos para que las letras sean rotativas y después de la Z venga la A y eso. Imprimir la tabla de multiplicar con formato. Este es interesante. Y es como que ustedes imprimen la tabla de multiplicar, pero como si ustedes utilizaran esto, el tab. Si ustedes ven que si yo hago tab y escribo y hago tab, se forma como una tabla. Así yo escribo varias cosas. Hola. No, bueno, acá no está saliendo como quiero. Sí. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá hubieron 10 y un 10. Entonces, realmente
11. Realmente esto sigue ocupando la misma cantidad de cuadritos. ¿Sí? Fíjense que cada uno ocupa 4 espacios, independientemente de si tiene un dígito, o si tiene 2 dígitos, o si tiene 3 dígitos, o 4. Siempre ocupa 4 espacios. Entonces la tabla de multiplicar con formato es como que hagan 1 por 2 por 1 igual a 2. Y así, ¿no? Cuando tengan acá 2 por 10, entonces se va a mantener este formato. Fíjense que todo es como una tablita. Entonces eso lo pueden hacer utilizando las cosas de format, que son lo que acabamos de ver al inicio de este setW, setFill y printf con los flags de modificar eso, los flags. Sí, entonces ese tipo de problemitas, más que todo esos de modificar la salida, lo que me refiero acá es eso, utilizar estas configuraciones de salida. Eso es como un ejemplito para que también lo hagan, que hagan estos problemitas, estos 3. El siguiente es leer un número de notación científica y pasarlo a decimal. Entonces acá ya están los ejemplos. Vean que acá tengo 1.234E2, eso es igual a esto, a 123.4, perdón. Lo mismo si tuviese este o este. Fíjense que en el segundo caso ya deja de haber decimales y en el tercer caso, de hecho, aparece ya un 0. Sí. Este es un ejercicio bastante interesante que básicamente es del tipo de modificar datos de entrada. ¿Sí? Me dan los números en un formato y tengo que pasarlos a otro formato. ¿Sí? Entonces estos 3 problemitas son interesantes para que los trabajen y hagan el intento, la prueba de hacerlos ustedes mismos por ahí cuando tengan la oportunidad. Listo, ahí se los dejé en el chat para que los intenten. Bueno, vamos a ver ahora sí estos. Vamos con el primero, que es contar letras e imprimir una pareja letra-cantidad, ¿sí? En orden ascendente o descendente por letra. ¿Sí? Entonces, sencillo. Nosotros tenemos un string igual a... Vamos a lanzar varias letras ahí al azar. Y lo que queremos es imprimir parejas, tuplas de letra y cantidad de veces que aparece en orden, ¿sí? Ascendente o descendente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues simple, utilizar un mapa, porque me las están pidiendo ordenadas, echar entero, ¿sí? Donde cada letra es... donde cada letra va a ser guardada una única vez y pues se va a contar cuántas veces está. Recuerden que el mapa en C++ pues se utiliza como vector, de hecho ya ahorita lo vimos. Puedo hacer el más aquí directamente como si fuera un vector o una regla. Sencillo. Y al final pues lo imprimo.
Y ya, ahí está por orden alfabético de letras. Si me lo piden en orden inverso, entonces ya no puedo usar este for así. Tengo que hacer un for con iteradores. O crear un iterador. Acá este auto lo que quiere decir es un iterator. Ya se me olvidó la sintaxis como era, creo que es así. Parece que es así. Para la siguiente punto. Vean que esta línea es bastante fea y larga y se ve todo más complejo. Entonces simplemente ponemos auto y ya resumimos eso. Sin C++11. Desde C++11. Usamos rbegin para empezar por el contrario, para empezar desde la mayor. Luego, mientras el iterador sea diferente, el rn, que es el inicio, la posición antes del inicio, y más. Ahora acá podemos crear nuestro, bueno, acá podemos hacer it y utilizar este operador, que es el de acceder a funciones miembro o a variables o a atributos miembro. No recuerdo bien si es variable, atributo o qué nombre es el que recibe, creo que es atributo miembro, que es que este iterador lo podemos ver como como una estructura. Entonces, ¿qué tiene? Pues tiene una pareja, ¿cierto? Tiene un char y un entero. Entonces, como it es un iterador, podemos utilizar este operador directamente sobre el iterador para acceder a sus características. Como es un pair, pues el pair tiene las características first y second. Entonces, podemos utilizar ese operador. Si no queremos utilizar ese operador, entonces lo que hacemos es que obtenemos lo que está apuntado por ese iterador, o sea, lo que hay en memoria en ese iterador con el asterisco para convertirlo en el pair como tal. Y ahora sí accedemos a la posición first. Y lo mismo acá, esa es otra forma de hacerlo. ¿Sí? Para no complicarnos ahí escribiendo esta forma o la otra forma, pues podemos hacer simplemente auxiliar ahí, que sea igual a esto. Seguimos trabajando con el X normal. Listo, y ahí ya está en orden inverso. Entonces, esa es la primera versión. Fíjense que esto se puede hacer mucho más eficiente, porque acá yo estoy usando un mapa. Entonces, la complejidad algorítmica de esta solución es n log n, ¿cierto? Donde n es el tamaño del string. Pero yo puedo cambiar la solución siendo un poco más inteligente, aprovechando las características de la clave. Que la clave en este caso es un char. Y el char, como vimos al inicio de la clase, ya sabemos que se representa internamente como un número, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que podemos hacer es, en vez de tener un mapa, tener un vector o un arreglo de enteros, de lo que sea el segundo tipo de dato del mapa. ¿De qué tamaño lo creamos? Entonces lo creamos de un tamaño suficiente que me permita acceder a todas las posibilidades que pueden haber aquí.
Aquí, ¿qué posibilidades pueden haber? Pues puede haber desde la A hasta la Z. Digamos que son puras minúsculas. Entonces, yo puedo crearlo simplemente como de 250 espacios. Digamos, 250, 55 espacios. Y que, bueno, 256 en realidad. Y que lo inicializo en 0. Sí, ya sabemos que este truquito me permite inicializarlo en 0. Y ahora simplemente cuando yo hago esto, de la línea 14, estoy accediendo a la posición de la letra C como tal, porque él lo que va a tomar es cuál es el entero que representa esa letra y se va a esa posición de aquí. ¿Listo? Entonces, luego cuando recorremos, podemos hacer recorrido de todo el dominio. Nuestro dominio pues sería de 0 a 256. Y preguntamos que si CNT en esa posición es 0, bueno, si es mayor a 0, entonces la imprimimos. Imprimimos el char que representa ese índice y CNT en la posición. Ven que esto es un casting, se puede hacer así o se puede hacer así. Sí, es lo mismo. A mí me gusta más utilizarlo de la otra forma en C++ porque queda como una función, como que cambia char lo que está dentro de paréntesis. Entonces me parece más ordenado. Me falta borrar acá el mapa. Listo, y ahí ya funciona también. Ahora si lo quiero hacer al revés, pues igual, esto es igual al dominio -1, mientras i sea mayor o igual a 0 y menos. Y ahora, ¿cuál fue la complejidad de mi solución? Simplemente el tamaño del dominio. ¿Por qué? Porque, bueno, o en realidad O de n, porque seguramente el tamaño del string va a ser más largo que esto. Entonces mi solución pasa de ser n log n a O de n. Sí, es una forma bastante sencilla y súper extremadamente útil de optimizar las cosas cuando hay problemas de tiempo. Sí, porque estamos quitando todo ese factor logarítmico a la solución. Hay veces que esto hace que un problema difícil de acepte. Listo. Pero lo podemos simplificar aún más, porque yo sé que son solo las letras minúsculas y ya sabemos que solo hay 26. Acá lo que podemos hacer es que a C le restamos la letra minúscula inicial, para que todo quede indexado desde 0. ¿Sí? Como si cada letra la parseáramos a su índice en el alfabeto, en el abecedario. Entonces acá ya puedo ir desde 0 hasta 26 simplemente. Y cuando hago la conversión a char, entonces le sumo de nuevo la letra inicial. ¿Listo? Y es otra forma. Y me ahorro espacio. Y aquí me ahorro tiempo. ¿Listo? Entonces es otra forma interesante. Listo, les queda como actividad, si quieren practicar, hacer el mismo problema, pero cambiando el orden. ¿Sí? Ahora me interesa es que me imprima pares cantidad, letra. Al contrario, igualmente ordenados ascendentemente o descendentemente, pero por cantidad. Sí. O sea, que me ordene primero por cantidad y luego sí por letra. También lo mismo
pero que cuando ordena, perdón, cuando hace el conteo, que no tenga en cuenta si es mayúsculo o minúsculo. Sí, o sea, que no importe si es mayúsculo o minúsculo. Sí, son como dos variaciones ahí que pueden intentar hacer. Y por último, ya me quedan 2 minutos. Yo le dije a Chris que iba a terminar temprano, qué pena. Vamos a hacer este. Entonces ya no son letras, sino palabras. Listo, este ya prácticamente lo vimos con el ejemplo ahorita de los anagramas. Entonces, es eso. Ya sería volver a hacer el mismo ejemplo que teníamos, que era algo así. Ya no puedo hacer este truquito porque pues ya el índice del mapa deja de ser char y se vuelve string. ¿No? Ya este string ya no lo puedo representar acá como un índice en el arreglo. Entonces ya esta función no se puede. Entonces acá lo que hago es recorrer B y cada S sumo. Luego recorrer el mapa. Imprimir los pares. Listo, ahí está por orden alfabético. Si lo quiero hacer en orden inverso, pues ya hacemos el for con el iterador, como les expliqué anteriormente. Y si se quisiera optimizar, porque recuerden que ya les expliqué que el map tarda aquí n por len por los 2 de n. Entonces, si lo quisiéramos optimizar y quitarle este... Ah, no, mentiras. En este no se puede. Nosotros podemos quitarle el log n utilizando un ordered map. Pero ¿qué pasa? Ya no me lo va a imprimir en orden. Porque como internamente es una tabla hash, entonces él no guarda ningún orden. Sí, pero hay veces que lo necesito así, que no me interesa el orden, sino que simplemente me interesa hacer consultas de, bueno, este string cuántas veces apareció. Ah, 2, listo. No es que lo tenga que imprimir en orden, entonces puedo utilizar un ordered map en vez de map. Listo, y como actividad, si quieren hacerla para practicar, pueden hacer el mismo ejemplo, pero igual, invertir la pareja. Ya no es palabra cantidad, sino cantidad palabra. ¿Listo? Y eso sería todo. Entonces, aquí hay otra aplicación que olvidé explicar. En realidad no es mucho explicar esto, ¿no? Esto. Que es que Java tiene su clase de Big Integer y Big Decimal que permite trabajar con números extremadamente grandes que no caben en tipos de dato normal y trabajándolos como string, ¿no? Entonces, pero pues ya tiene todas sus funciones implementadas de suma, resta, multiplicación, división, módulo, potencia, etcétera. Hasta tiene unas funciones adicionales muy buenas, como saber si un número es primo o no, con cierta probabilidad de fallo. En este caso, digamos que sin C++ nos piden que tenemos que sacarle módulo a un string, a un número que sea muy grande, que me toque guardarlo como string, pues yo puedo calcularle el módulo con este algoritmo. ¿Sí? Que es simplemente ir recorriendo dígito a dígito y pues irle sacando el módulo a cada dígito con su respectiva potencia de 10, ¿no?
Entonces es como hacer un recorrido de izquierda a derecha, haciendo módulo, y pues funciona. Y es bastante útil, me ha servido en algunos casos. Si queremos hacer operaciones de suma entre dos strings, entonces tendría que hacerlo como cuando le enseñan a uno en el colegio, que es llevando el carry, siempre se me olvida qué significa carry en español, cómo traduce. El acumulado, pues, lo que lleva de acumulado en la suma con un for, y así se sumarían los números. Si se multiplican, pues ya se vuelve más complejo, es un poquito más complicado, pero pues también sería igual, como le enseñan a uno en el colegio. Esto ya serían trabajar string como si fueran números. Sí, muy pocas veces aparece, pero puede salir. Incluso cuando aparece es bueno que sepan utilizar Java para que trabajen en Big Integer y Big Decimal, o que utilicen Python, que permite trabajar los números directamente como string y no tiene un límite numérico. Sin embargo, pues los tiempos de complejidad son bastante indeterminados, entonces corren riesgo de tiempos límites, pero mucha gente lo utiliza y recomienda eso, que para operar con números grandes que toque guardar en string, pues Python es una buena opción. ¿Listo? Listo, ya terminada la clase. Eso era todo lo que queríamos ver para que le pierdan un poquito el miedo a string. Hay otras cosas, se me olvida, sí, verdad, se me olvida mencionarles que pueden ir a la librería, a la API de C++ y buscar el tipo de dato string, y acá pueden ver los métodos que tiene. Métodos que quería explicar pero no alcanzo ya, que son bastante útiles, son resize, que me permite crear, no, perdón, no, acá no está el assign. Bueno, miren esta forma de crear un string que es bastante útil, ¿no? Como si fuera un vector. Entonces yo puedo decirle que ese va a ser igual a un string de tamaño 10, que va a estar inicializado todo con unos, con ceros, digamos. De esta forma me ahorro tener que hacer un for para inicializar el string, carácter por carácter. Sí, es bastante útil esto. En realidad es solo esta cosita. Yo podría utilizarla sin esto. Sí, este truquito quería enseñárselos, que no se me pasaron, que no se me olvidara decírselos, que es bastante útil. Con back pueden acceder al último carácter. Con front, ¿ve? No me había fijado que tenía front. Pueden acceder al primer carácter. Con swap pueden intercambiar caracteres de posición de un string o entre dos strings. Con data obtienen el arreglo de char para utilizar el atoy. Find busca la primera ocurrencia de un string, busca el primer índice, creo que es un string, permite tanto string como char. Sí, me devuelve el índice de la primera ocurrencia. Y rfind me devuelve el índice de la última ocurrencia. También son bastante útiles. Y uno de los más útiles de todos es substring, que yo le paso un índice y una cantidad y me devuelve el substring que comienza en la posición que le pasé y tiene tantos caracteres. Ejemplo acá rápido. S. R, posición 2 y tiene 3.
Listo, entonces esto se va a la posición 0, 1, 2, o sea, desde la posición 2 y agarra 3 caracteres, 1, 2, 3. ¿Listo? Esto lo hace en tiempo lineal, ¿no? Recorre carácter a carácter. ¿Listo? Ese es súper, súper importante conocerlo. Y ya. Ahora sí. Preguntas, dudas, inquietudes. Ahí quedan los problemitas esos en el chat por si los quieren intentar. Todo claro, todo fine. Listo. Entonces termino aquí la clase. Muchas gracias por asistir. Para los que quieran continuar, sigue la clase de intermedio que van a explicar Crisel y Sebastián sobre